Y bienvenidos a la clase 5 de integraciones de vida. Será con Rachel Webb, Anaí Luis y Ola Fitzgerald. Esta clase nos ayudará a traer la sabiduría de nuestras enseñanzas directamente a nuestra vida diaria, relaciones y también retos. Nos invita a llevar estas enseñanzas a la práctica real. Muchísimas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Por favor, pónganse cómodos y denle la bienvenida a nuestras maestras. Thank you, Katarina. Gracias, Carolina. Hello, everyone. Hola a todos. Hi, Rachel. Hola, Hi. Rachel. Let's see who's here. Veamos quién está aquí. I'm Hi, Fanny. Anaí. Can we pin Anaí as well? Because she's also teaching. Katarina, I don't know if you can help with that. Good morning, everyone. Hola a todos. So we're going to start the life integration class. Vamos a empezar con una clase de integración el día de hoy. Esta clase es muy interesante porque Ola, Anaí y yo vamos a tratar de llevar estas enseñanzas de las 6 perfecciones con nuestro crítico interno. Transformar los pensamientos de la autocrítica. Así que en esta clase por la próxima hora vamos a estar hablando especialmente acerca de cómo la concentración, la meditación, que es la quinta perfección, nos va a ayudar a detener no solamente la aflicción mental cuando nosotros vemos la vacuidad directamente, sino que eso. Bueno, mi nombre es Rachel, yo estoy en Nueva York, yo empecé en 3 Joules con Héctor Marcel, mi maestro. Anaí, que también está aquí, ella es de México. Ella ha estado estudiando con Geshe Michael por 10 años. Y también está Ola Fitzgerald, que vive en London. Y estamos muy emocionados de que estén pasando tiempo aquí con ustedes. Antes de entrar a las enseñanzas, quisiera preguntarles si algunos de ustedes han tenido pensamientos de autocrítica, autojuicio. Por favor. Es muy divertido porque algunas veces en estas enseñanzas, cuando Geshe Michael comparte algunas cosas acerca de la moralidad y de estas enseñanzas, nuestro crítico interior se convierte en alguien que habla muy fuerte y empieza a decirnos, oh, tienes que llegar a este lugar y deberías de estar más lejos y deberías de tener diferentes pensamientos o algo así. Así que estoy curiosa si pueden compartir aquí en el chat si han escuchado a ese crítico interno mientras hacen meditación, mientras hacen yoga, si están en sus relaciones con su familia o incluso en su identidad. Así que muchísimas gracias, Shanti. Sí, con mi familia y con mi hija, mucho autocrítica mientras hago mi práctica espiritual. Después de enseñar, esta es una buena, es muy divertido porque solamente lo haces y después de haber hecho la mejor cosa en el mundo, algunas veces tienes estos pensamientos tan locos y muchísimas gracias por compartir en el chat.
¿Alguien tiene algo similar a lo que tú has tenido respecto a este crítico interior? No, es decir, no, no estamos solos. The most common thing when self-judgment happens is El that we try to autojuicio, fix la the autocrítica es behavior. más común We don't de listen lo to que tú it. We piensas. don't work with it. We just try to Y run away from it, incluso stop it, and evitarlo o fix. ignorarlo no Um, funciona. but Nosotros no trabajamos what con we él, don't solo see when we tratamos see de something alejarnos de él, de correr lejos how de it can ese actually be a autocrítico para wonderful detenerlo. tool to transform ourselves. And if you Y no nos realize damos cuenta there's cuando something nosotros inside estamos of haciendo you, algo, it will estos become part pensamientos se of pueden convertir who en you nosotros are. mismos, nos pueden And so transformar. I'm going to Así pass the que mic to Anaí, algo que tú puedes hacer and con she's estos going to talk to us a little pensamientos bit about how the fifth perfection, concentration, se va a convertir en can algo help más heal claro y us podemos cambiar and nuestras manifest vidas. Así us. que le voy a pasar el micrófono a Anaí para usar nuestros pensamientos negativos Anaí. y convertirnos en Thank you alguien so feliz a much. través de ellos. Again, Muchísimas thank you gracias. to everyone for Gracias the a todos opportunity to por share la with you. oportunidad de I'm compartir con ustedes. grateful also Estoy to share this completamente class with agradecida Ola and Rachel. y también agradecida de It was compartir a esta very clase good con class and Ola I y learned a lot. Rachel. Thank you Mientras so much. estábamos preparando la clase, But aprendí mucho, así que muchísimas gracias. for me, self-judgment, it is Para mí el very important to autojuicio, la work on it autocrítica because es algo muy Geshe importante Michael para mentioned trabajar. like Como in Geshe different moments, Michael ha this is mencionado en one of the diferentes worst seeds that momentos, we can plant esta es una de because las peores this semillas que body podemos and sembrar most of our porque mind is este our cuerpo e vehicle incluso to nuestra serve mente, others. So if we hurt nuestro cuerpo y ourselves, we are nuestra mente están hurting al servicio de los demás. Así que si our best nosotros to serve nos others. herimos a nosotros That's why I mismos, think it is estamos like very lastimando important la to mejor work herramienta in que this. tenemos para servir a los demás. Y And por eso pienso que es muy also, importante trabajar en esto. I time to time, I try to Cada cierto dedicate tiempo some trato de months dedicar to work algunos in meses my a self-love trabajar because en mi amor I propio, believe if we don't porque work yo in this, creo que si it's no going to trabajamos en affect esto, all the vamos areas a in our life. afectar todas If we las don't áreas de work nuestra in vida. Si no how we trabajamos treat ourselves, en cómo it's nos going to estamos affect tratando a nosotras our mismas, financial va freedom. a It's afectar going to nuestra affect libertad our financiera, relationships, nuestras our relaciones, peace, our nuestra paz self-concept. mental, And I will share nuestra you salud how también. Y quiero it's compartir con been ustedes affecting in my life and cómo how I've estuvo been working on it. afectando en mi vida y cómo trabajé en ello. 3 years ago, Hace I've been 3 años estuve in trabajando trying to increase my self-love in en order intentar to incrementar mi amor improve propio my relationships. con la intención de mejorar mis I was relaciones. doing a meditation, Y estuve a haciendo reviewing meditation, una trying meditación de to revisión en la que estaba see tratando de myself observar during the day. cómo me estaba tratando a And mí I was misma like durante el día. reviewing Y from yo the first estaba moment that revisando I desde el primer woke up momento en el que until abría los the end ojos of the day. hasta el final And del I was día. a moment in front of the mirror, Y tuve un and momento en donde estaba enfrente that del moment espejo was very special in y ese my meditation because momento I fue muy felt especial it en mi was like a meditación porque yo slow motion. sentí que era como And una película at that de moment, movimiento I lento, was como in slow front of the motion. mirror and I saw Estando like a monster frente de el espejo, behind como my que head vi un monstruo detrás telling de me mi cabeza very que bad things estaba about my diciéndome cosas body, horribles about the acerca de mi work I'm cuerpo, doing, acerca del trabajo taking que care estaba of haciendo, myself. de And I cuidarme a mí was misma. like Y yo shocked. estaba como, ¿qué? And this voice tell me Y esta very, very voz bad me things. decía And I cosas felt like muy feas y yo sentí, I can never say something no like that puedo to anyone. nunca más, And no and podría I decirle thought like, nunca algo así a why alguien I'm más. having these thoughts Y to teniendo estos myself. pensamientos, me And lo I estoy was like diciendo a mí misma. Y very sad at yo that me moment. I sentí remember muy that triste I en ese start crying momento in my y meditation. recordé que That empecé a llorar en mi is not meditación common for me
y eso no es muy común para mí. And then I recognized that Y reconocí having this voice all the que time, teniendo esta voz but todo el tiempo I could estaba ahí, see that all the pero time la I pude tried ver to avoid y those todo messages. el tiempo había estado And tratando there de are ignorar esos several mensajes. messages that I receive Y every day cuando when me I'm di cuenta que estaba in recibiendo front estos of the mirror. mensajes todos los I días cuando estaba realized enfrente del I have espejo, to me di talk with cuenta this monster. que tenía que hablar con Tell ese them monstruo that y I'm decirle doing my best que and estaba haciendo lo recognize mejor that this work y it is reconocer que helping me to ese be trabajo me strong, estaba to ayudando be a ser healthy, fuerte, and I'm a ser doing a very good saludable job. y que estaba haciendo un muy buen trabajo. After I saw these thoughts Y during después my de que vi meditation practice, esos I pensamientos start durante mi práctica every de day meditación, stand empecé up in todos front los of the mirror días a and pararme tell me enfrente del a good espejo y thing, decirme a mí recognize misma all the buenas good things cosas that I've been y doing. And I reconocer todas las remember cosas 3 years ago que había estado I haciendo. could feel Y recuerdo que hace different in my 3 body, años not because I sentía changed diferente mi my cuerpo, no meals porque or I changed en realidad haya something cambiado else. mis It's comidas o because algo I más, start sino porque thinking empecé a better pensar about mejor me. acerca de mí And I misma. remember Y a moment recuerdo un when momento a friend of mine was getting cuando married una and we were amiga mía trying the dresses, and she se told estaba me, I casando see something different in you. y And I estábamos shared this experience probando with her, and vestidos she told me, you really look y, different. Like, not because your body is different, it's because y me you dijo, te ves project something diferente, different. no porque And I esté diferente realized tu cuerpo, that sino porque all estás those proyectando thoughts algo distinto. Y of me di self cuenta criticism que todos uh, estos pensamientos de release autocrítica estaban liberando, relentless self expectations in many things, and it was never enough. estaba But liberando why I muchas have altas all those thoughts expectativas en in my muchas mind? cosas What y triggers nunca iba a all ser these things suficiente to do better porque and better and better? yo tengo estos I pensamientos todo el 1 year tiempo ago en I mi mente. realized ¿Y por that qué estos all gatillos these son todas estos things that pensamientos de I querer que las cosas sean tried mejores y mejores y mejores? to push Hace un año myself me to di look better cuenta is because de todo esto when I was y little girl, empecé I a have around tratar de 3 or 4 years empujarme a mí years misma a old, ser mejor, and porque I have an experience cuando era with una this niña girl chiquita, cuando in tenía entre my 3 y 4 school, años, tuve and una she had experiencia an con una accident, a niña very en la bad escuela accident. We were y ella playing, tuvo un so accidente she muy fell down feo. and she broke his Estábamos nose and jugando all this y part of his face. se So cayó she went y to the se rompió la hospital, nariz y se rompió and muchas the next partes de day su cara her y mom fue al came hospital y to al the siguiente school and día asked su the mamá director vino a la escuela y le pidió al to my director mom pay all the que mi expenses of the mamá hospital. pagara So todos los my gastos mom del was hospital. Así que very mi worried mamá about that estaba girl muy and about preocupada the acerca de la expenses niña because it y was a también lot of estaba muy money. preocupada acerca de So pagar the todo ese director dinero. say my mom, Así que el don't director worry. le dijo a So mi mamá, no se we have a preocupe, insurance, so la we're going escuela to cover tiene un everything because seguro, it was nosotros vamos a inside cubrir the todo school porque and the todo kids were sucedió dentro playing. de la But escuela y when I las saw niñas my estaban mom jugando. crying and all Pero cuando these yo vi a mi things mamá happen, llorando y I vi felt like todas estas my cosas life was messed up. sucediendo y yo And sentí because en mi nobody interior que saw era how una she muy broke mala the persona accident, y en realidad only am nadie I vio able realmente to el looking accidente really to y the yo girl for solamente this estaba very con bad el, yo no accident, hice nada and realmente I felt para que I'm esta very niña bad because tuviera I ese accidente also tan saw my feo y mom crying. sentí So que yo me sentí I también muy put in mal my mind porque that vi a mi mamá I'm llorando y a puse very en mi bad person. mente la And idea de que yo era una muy a few mala months persona. when I was Y working hace unos again, meses, cuando trying estaba to trabajando increase my nuevamente self-love because I en tratar having de like incrementar mi issues amor with my propio, health, tuve and the algunos doctors temas con mi couldn't salud find what is y going los on with my body. doctores no han podido Why it's not encontrar qué es working lo que very well. está mal con mi So cuerpo, qué I es lo que no está decided to trabajando do bien. a 5 Así days que silent decidí retreat,
hacer un retiro de silencio de 5 días y pude encontrar la causa y pude encontrar estas cosas y que estaban disparando esta enfermedad y me di cuenta que dentro de mí, muy profundamente en mi mente, seguían estos pensamientos de que no soy una buena persona. Y entonces eso disparaba esta necesidad de empujarme a mí misma a hacer mejores cosas todo el tiempo y de que nunca iba a ser suficiente. Y cuando me di cuenta de esto, hice una meditación súper padre con mi niña interior y pude sentir la diferencia entre decirte buenas cosas a mí misma, decirme buenas cosas a mí misma y solamente tener estos pensamientos todo el tiempo. Cuando nosotros vemos estos pensamientos, puedes darte cuenta todo el tiempo que están ahí, pero si no los vemos, no podemos trabajar con ellos, o sea, y creo que esto es el motivo por el cual es tan importante tratar de trabajar, tratar de llegar al estado de shamatha y tener estos momentos en donde podamos realmente ver a estos monstruos que están ahí diciéndonos cosas horribles a nosotros mismos y empujándonos de una u otra manera hacia nuestro éxito y nosotros podemos animarnos a trabajar no solamente durante el tiempo de meditación, sino tratar de descubrir qué nos estamos diciendo a nosotros mismos y tratar de trabajar con ellos, con estos pensamientos durante nuestra vida cotidiana, porque estos pensamientos están ahí trabajando todo el tiempo, están todo el tiempo en nuestra mente. Así que en mi experiencia, si no trabajamos con esto, va a afectar completamente nuestras vidas. Muchas gracias. Thanks, Anaí. Gracias, Anaí. Eso fue increíble. Y nosotros estábamos hablando también de mi experiencia porque era algo muy similar a lo tuyo. Y me encanta cómo nos invitas a llegar a Shamatha y dirigir nuestra atención para elegir las semillas que queremos sembrar para los pensamientos que van a venir posteriormente. La primera cosa que vino a mi mente es, ¿qué es lo que tengo que compartir? Cuando nos dieron esta clase. Y la primera cosa que vino a mi mente fue una experiencia que tuve en un retiro profundo que fue de un mes. It was actually really funny. Do you guys know Sarah Blackburn? She works for ACI. No sé si conocen a Sarah Blackburn. Ella creció muy cerca Rosie lives very close, and so Rosie was taking care of me and de donde yo estaba y estuvo muy cerca de mí cuando hice retiro y me cuidó y ella me traía comida cada semana, así que estaba en mi primer retiro largo y es como comprometerte a hacer esto por un mes y tú estás como de yo me voy a enfocar en mi mente para obtener esta mente durante todo este tiempo. Y si ustedes han hecho retiro, saben que hay muchos obstáculos en el retiro. Y uno de mis obstáculos nunca voy a olvidar cuando estaba en la cabaña. La cabaña estaba en Kentucky, en el bosque. Y había esta granja en donde había muchas monjas católicas
Así que yo estaba en un centro católico que pertenecía a una iglesia y también era una granja de carne. Así que estaba rodeada de vacas en el frente y en la parte trasera y a cada lado. Y el lugar en el que yo estaba era en donde las mamás estaban dando a luz a sus bebés y fue una parte muy interesante del retiro. Así que aquí estoy rodeada de vacas. Llevaba una semana en el retiro y empecé a tener tantas dudas y tanto miedo. No estaba teniendo dudas en el camino, estaba teniendo dudas, no eran ni en el camino ni en las enseñanzas, eran dudas en mí misma. Tenía muchos pensamientos en donde yo creía que yo pudiera realmente ser tan buena como para alcanzar la iluminación. Así que fue muy duro porque era un deseo muy profundo. Lo describo como si alguien me atacara y yo lo sentí muy intenso. Así que me senté en el piso y me acosté y estaba viendo el techo y los pensamientos seguían y seguían, no eres suficiente, no vas a ser capaz de hacerlo. ¿Qué tal si te vuelves loca en esta cabaña? ¿Quién crees que eres? Todos estos pensamientos, creo que todos nosotros hemos tenido pensamientos así antes. Y la cosa más cool de estar en este retiro es que yo me había comprometido a estar enfocada y concentrada en mi mente de convertirme en un Buda iluminado en esta vida. Y no pude hacer nada más en el retiro. No podía agarrar mi teléfono y empezar a scrollear en redes sociales. No podía hablarle a mis dos amigas y hablar porque estaba en silencio, así que no podía hacer nada más para alejarme y huir de estos pensamientos. Así que me acosté en mi espalda, cerré mis ojos y traté de distraerme un poco, incluso en mis propios pensamientos, pero no estaban funcionando. Así que me rendí. Me rendí en mi concentración en estos pensamientos y solo los observé. No traté de huir de ellos, no traté de distraerme, no traté de rendirme, que son los métodos equivocados. Así que miré fijamente y directamente a estos pensamientos y pensé, ¿en dónde está el sufrimiento en estos pensamientos? Porque vienen y vienen y vienen y me están causando mucho sufrimiento y siento mucho dolor. Y estoy tratando de hacer meditación en vacuidad y vacuidad y vacuidad, y esa no es una meditación en la vacuidad. Si estoy tan enfocada, no puedo hacer nada. Si estoy muy enfocada en estos pensamientos, no puedo hacer nada. Y incluso fui más profundo hasta que hice esta pregunta: ¿qué es este crítico interno? ¿En dónde está la crítica dentro de este pensamiento? Ya sabes, esta frase de apestas. La palabra está dentro de la palabra mala, está dentro de la palabra tú, está dentro de la frase de tú eres mala. Y dije, sí, creo que sí. ¿Y qué pasaría si nosotros
rasuramos esta frase por un momento de la mente y esto sonó en mi mente y volví a decir, tú eres mala y la quité por unos 10 segundos y por 10 segundos una segunda vez y ¿y cómo sé que esto está dentro de mí? Este pensamiento incluso. No pude encontrar la negatividad en el pensamiento y no pude encontrar al crítico dentro del pensamiento. Y entonces como que todas las cosas se empezaron a disolver. Y entonces todo esto que me estaba haciendo tener estas emociones tan negativas, algo que es importante para recordar es que algunas veces los pensamientos, muchas veces los pensamientos no se van, pero tu respuesta a ese pensamiento negativo sí se va a ir. Y entonces como que empiezas a decir, sí, estoy haciendo lo correcto. Entonces estos pensamientos empezaron a irse cuando me di cuenta que si no has hecho esto, tienes que seguir estudiando con Geshe Michael. El siguiente pensamiento fue, oh, por Dios, todos estos pensamientos horribles que he estado teniendo, todos estos pensamientos que me rompen el corazón, de hecho son mis maestros, son seres iluminados, porque ¿cuál fue el resultado de escuchar estos pensamientos? Fue tratar de encontrar la respuesta. Ellos me trajeron a explorar qué era lo que estaba pasando y incrementó mi momento de shamatha, mi concentración y todo para llegar a este momento. Por supuesto, la única razón de estar viendo estos pensamientos como un maestro es porque llevaba mucho tiempo practicando, muchísimas veces, tratando de ver vacuidad en todas las cosas. Y eso me ayudó a disolver estos pensamientos del crítico interno. Y eso es lo que quiero compartir. Son dos cosas. Se construye sobre lo que Anaí dijo. Nosotros vamos a destruir este crítico interno con la concentración, pero con aquello en lo que eliges concentrarte, porque no vas a vencer a este crítico interno si no puedes transformar estos pensamientos en un maestro. Y lo puedes hacer con los celos, con el enojo, con la tristeza. Lo puedes hacer con cualquier cosa. Solo requiere práctica. Realmente observando los pensamientos que tenemos, especialmente los pensamientos negativos. Geshe Michael habló de esto hace 2 clases cuando él dijo que el diablo en tu mente no está no viniendo de tus semillas. Las aflicciones mentales y los problemas no están no viniendo de tus semillas. Y entonces, todas las aflicciones mentales, entonces todos los diablos en tu mente te pueden llevar a la iluminación si tú entiendes esta práctica. Y es una de las técnicas que puedes utilizar para transformar los pensamientos difíciles. Y espero que lo hagan. Pero es súper importante
tener esta habilidad desarrollada o desarrollar esta habilidad de shamatha, esta perfección. Ahora voy a pasar el micrófono a Ola, que va a compartir con nosotros algunas historias acerca de ser una mamá y tener un niño contigo y algunas recomendaciones en cómo todos podemos hacer algo si estás tratando por primera vez de alcanzar este estado de shamatha o si ya has estado practicando. Y sé que todos podremos tener gran inspiración de Ola. Muchísimas gracias, Rachel. Rachel, gracias, Anaí. Gracias por compartirme su, su experiencia y hablar de este crítico interno. Me gustaría hablar de algo muy práctico. La meditación, la práctica de meditación nos ayuda a desarrollar shamatha, concentración, y gradualmente calmar a esto que llamamos el crítico interno. Pero antes de empezar, estoy muy curiosa de saber cuántos de ustedes aquí tienen una práctica de meditación diaria. Regálenme un pulgar arriba o levanten su mano, o pónganme en el chat o hagan algo para hacerme saber. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos de ustedes han tratado de meditar, pero algunas veces se sienten frustrados? Levanten la mano, sí, muy bien. Bien. Entonces está la gente con la que quiero hablar. Algunas veces escuchamos que en la meditación pensamos en perfección, silencio, un hermoso templo, pero yo sé que la mayoría de nosotros hacemos nuestra práctica de meditación en nuestra vida cotidiana. Yo vivo en Londres, soy mamá de un niño de 3 años, así que mi meditación no sucede en un monasterio silencioso. Sucede mientras hay sirenas sonando afuera, helicópteros volando. Está en una ciudad y también tengo compromisos y responsabilidad. Muchas veces mi bebé necesita atención, así que si tú todavía no tienes una práctica de meditación diaria, mi recomendación es simple. Estoy tratando de inspirarte a empezar muy en pequeñito. Empieza con 5 minutos al día. Es mucho más importante la consistencia que la perfección. Pero algo interesante pasa cuando nosotros nos sentamos a meditar. Es cuando aparece nuestro crítico interno, tratando de resaltar las formas que hacemos las cosas mal. Y esa es mi experiencia. Algunas veces empieza en el inicio con estos pensamientos de, ay, hace mucho ruido afuera, este no es el ambiente adecuado para meditar, o mi cuerpo me está doliendo, está incómodo. Así que están sucediendo muchas cosas. No, a lo mejor no es un día fácil, hay muchas cosas en tu agenda y tienes ¿alguien ha tenido estas experiencias molestas detrás de empezar su meditación cuando tú simplemente decidiste y todas estas cosas casi que te golpean? Bueno, esto significa que estás trabajando, esto significa que tu meditación está trabajando perfectamente, porque la meditación nos ayuda finalmente a ver nuestra mente claramente. Estamos enfrentando nuestra mente y quiero compartir con ustedes una de mis experiencias cuando hice mi primer retiro largo de un mes. Algo muy difícil sucedió en el medio.
una semana antes, una mañana después de levantarme y hacer mi meditación preliminar, mi pequeña hija tenía 1 año y, y se levantó y necesitaba que la cargara. Y en ese momento mi crítico interno era muy fuerte y me atacó. De repente mi mente estaba llena de un espectro de emociones, frustración, no puedo hacer ni siquiera los preliminares de mi meditación, tengo que ayudar a mi hija y entonces empecé a desarrollar mucho enojo y después empecé a desarrollar una desesperanza. Y todo empezó a ser muy difícil, estos pensamientos, y en algún punto empecé a llorar porque en mi cabeza que estaba dentro de mí, ese crítico interno, no estaba siendo amable conmigo, me estaba diciendo, no eres una buena practicante, no estás haciendo esto apropiadamente, nunca vas a alcanzar nada. Y fue muy doloroso escuchar esa voz y eso, primero, la manera en la que yo vencí a esta voz, primero fue decir, sí es cierto, lo acepto. No estoy reclamando ser la mejor practicante, no me estoy llamando a mí de esa manera. ¿Por qué? Porque aún estoy en el samsara. Entonces recordé una de mis prácticas favoritas que es la llamada Lo Jung, que está en el curso ACI 14. Y este estudio va fuertemente en la práctica que nos enseña qué hacer cuando el dolor aparece y cómo lo podemos transformar en algo hermoso. Así que yo empecé a tener compasión y me dije a mí misma, ya estoy lo suficientemente lastimada, ya estoy teniendo este dolor. Y entonces empecé a pensar que todas las mamás que se están sintiendo de esta manera, que están teniendo a este crítico interno, termine conmigo. Que todas las madres que sienten que no son suficientes y que termine aquí. Y algo mágico sucedió. Mi mente se calmó, yo sentí alivio, me sentí más ligera, mi bebé se quedó dormida y fui capaz de terminar mis preliminares. Y cuando nuestra meditación, pude hacer mi meditación antes de que el sol apareciera y en ese momento me di cuenta de algo muy importante. El crítico interno, como nosotros hemos mencionado, es un maestro y a mí me enseñó todo acerca de la compasión. Compasión hacia ti misma, ser amables contigo mismo, contigo misma. Si tú aprendes cómo ser compasivo contigo y ser amable contigo, vas a poder ser compasivo con los otros y vas a poder ser amable con los demás. Puedes convertirte en un buen maestro también, aceptando. So that is one of way I tackled my inner critic. Así que esta fue la forma en la que yo taclé a mi crítico interno. Así que no sean tan duros con ustedes mismos. Y quiero compartir con ustedes otra herramienta práctica. Después de la meditación, regocíjense por 2 motivos. Imagínense que ustedes hicieron una meditación por 1 hora y que lo han estado haciendo todos los días. Y solo 1 minuto de esa hora, vamos a pensar que de esa hora que meditaste solo tuviste 1 minuto de real concentración.
La primera cosa que debes de hacer es regocijarse. De acuerdo a la Vidharma del maestro Vashabandhu, nosotros sabemos que cada segundo nosotros plantamos 65 semillas de buena concentración. Entonces estamos multiplicando eso cada 24 horas. Y lo que necesitamos hacer es regocijarnos. En un minuto, ¿cuántos segundos tenemos? Incluso en un segundo plantaste 65 semillas de buena concentración. Así que incluso un pequeño momento de concentración importa y puede ser muy poderoso. Así que, ¿cuál es la segunda cosa en la que nos tenemos que regocijar? Quizá los otros 59 minutos estuvimos llenos de distracciones, distraídos por el ruido, por la incomodidad de mi cuerpo, distraído por mis pensamientos. Entonces, ¿en qué me debo de regocijar? ¿Qué piensan? Me tengo que regocijar. Me tengo que regocijar que tuve 59 minutos de purificaciones, porque todas esas distracciones están purificando los obstáculos que nos evitan tener concentración profunda. Y esos 59 minutos nos acercan más y más a una meditación perfecta, a un entorno perfecto, a un retiro perfecto. Así que siembran las semillas. Así que imaginemos juntos que si meditas y empiezas con 5 minutos por un año, ¿cuántos minutos de meditación son esos? Son más de 1800 minutos sembrando semillas en tu mente. Incluso si estos 5 minutos están llenos de distracciones, aún así estás sembrando semillas y tienes que ser paciente. Y nuevamente quiero compartirles mi experiencia. Really beautiful meditation is called Gandharva Yama. Y estoy practicando una hermosa meditación diariamente. Y en algún punto estaba practicando esto por 9 meses sin perder ningún día. Y seguí con mi práctica como 3 años, la misma meditación. Tuve algunas pausas en medio, pero y estuve de repente atorada con una meditación. Pero durante ese tiempo descubrí algunas cosas importantes, muy importantes. La alegría, las meditaciones perfectas son muy raras. Así que no tengas expectativas muy altas y no tengas la expectativa de que va a ser perfecto. No esperes eso. La mayoría de las sesiones de meditación son simplemente purificaciones, responsabilidades, ruido, distracciones, purificaciones. ¿Y qué es lo que me mantuvo haciendo esto? Que soy terca como un burro y me presenté a meditar una y otra vez, y eso fue lo que aprendí de esto. No esperes al día perfecto, no esperes al ambiente perfecto para meditar, porque si tú esperas las condiciones perfectas, nunca vas a empezar. Y en lugar de eso, empieza a ver a la meditación de una forma diferente.
algo que Okay? te está If you invitando get a 1 intentarlo. minute of good concentration, Si tú set obtienes yourself, un bingo, minuto de buena and concentración, if the other di 59 para ti minutes mismo are bingo. full of distractions, Y si say los otros bingo 59 again. So it's minutos like a son win-win situation. purísima distracción, también Because di bingo those otra 59 vez. minutes when Es are una situación purifying ganar-ganar, obstacles and porque bringing esos me 59 closer minutos to the están ahora this purificando los 1 obstáculos minute moment y, of y concentration. acercándome cada vez más So by the para way, ese just momento de claridad y concentración. Y and en realidad lo que practice. quiero decir es, mantengámonos haciendo So, nuestra and then práctica, something manténganse unexpected sembrando happened. semillas. After about Y 3 luego years algo of inesperado practicing the sucedió. same meditation, Después de 3 años de practicar la misma during the retreat, meditación, durante un something changed retiro in algo my cambió meditation. en mi meditación. Suddenly, De my mind repente, became very clear mi and mente se peaceful. volvió algo súper It claro felt y like you're catching calmado, a wave while you're estable. surfing. Se sintió como And si I remember estuviera something agarrando what my una teacher ola Peter mientras alguien surfea. once said. Y recuerdo When you catch this algo que flow, dijo mi when you maestro when Peter you hit this Mortel. flow, Cuando tú llegas a stay este there. lugar, cuando llegas a este So what momento happened? de That is really fluir, subtle inner critic appeared at that moment. Because in my meditation, Gandana Hladhyana, you es have a algo que va a sections, suceder. Es right? realmente And I was un on crítico interno the muy section of sutil. my visualizations, part 2, right? It was visualization of nectar of En, 6 perfections. y hay una And I sección en hit mi that wave, I visualización hit that que flow es at that visualizar point. el néctar de las 6 And my inner perfecciones. critic, Y it eso said, estaba en esa keep ola. going, stop. Y mi You need to crítico keep going. interno There's other decía, parts you sigue need en to esto, sigue en complete in esto, this no te meditation. detengas, necesitas seguir en esta You don't have meditación, hay time otras partes to que stay in necesitas this flow. completar, tú no tienes tiempo para So I had to mantenerte tell en my este inner critic, momento de excuse calma, en me, este flujo. I Y le trust tuve que my decir a mi tutor crítico advice. interno, disculpa, He tengo que said, when confiar you hit that flow, en la stay there. recomendación de mi maestro. And Cuando tú this magical alcances moment este lasted momento de almost flujo, 2 hours. mantente ahí. It felt Y like fue watching un a momento breathtaking mágico. movie of insights and Yo creo que realization. duró alrededor de 2 horas y sentí Afterwards, que yo I estaba realized something really important again. observando That una moment película did not de come from perfect moments. realizaciones y después de todo me di It cuenta came from de algo thousands muy of importante. imperfect ones. Ese momento no vino como una meditación perfecta, vino So if de you struggle with miles y meditation, miles y miles de please meditaciones remember imperfectas. Así que something si tú simple. estás batallando con la meditación, por Keep favor, planting your seeds. recuerda algo súper simple. Be patient. Mantente Be plantando las stubborn like a semillas. little donkey. Sé paciente y terco como Be un kind to burro. yourself. Y también sé amable contigo Rome mismo, contigo wasn't misma. built in one day. Roma no se construyó en And un día. meditation grows the same way. Y la meditación crece y se And one desarrolla de day, la misma manera. maybe Y un when you día, least expected, quizá cuando those tú little menos lo seeds will esperes, bloom. estas semillas van a florecer. I want you to thank you so much, Y quiero Anaí agradecerles and Rachel, for sharing your a experience. Anaí y a Rachel por I want to compartir thank su you experiencia. for the opportunity to share my Quiero experience with you. agradecerles por permitirme And, compartir mi experiencia con ustedes. We are here available for your questions. Estamos aquí disponibles para If sus we don't have preguntas. time to Si no answer tenemos questions, tiempo de responder preguntas, por leave favor, leave in the chat, and déjenlas we'll en get el back to chat you and y continue to talk to you. podríamos And, regresar y hablar con thank you very ustedes. much. Y muchas Do gracias. you want to say anything else, Rachel? ¿Quieren decir algo más, Anaí, Yeah, we have Rachel? a few more minutes, so De hecho, sí tenemos algunos minutos. please, if you have a question, Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, raise levanten su mano or put some of the questions you have in the o chat. pongan algunas de las preguntas que tengan en el chat.
we shared a few different practices. Les compartimos diferentes prácticas Or any general meditation questions. y cualquier pregunta general que tengan Hearing about the inner critic, o cualquier cosa que surja. ¿Qué pasa con este crítico interno? ¿Qué tipo de debates están teniendo? Yo tengo dos cosas que suceden. If that's going to work for me because I have these objections, 1, 2, 3. Como que muchas veces puedo pensar, sí, está bien, que vengan esos pensamientos y otras veces puedo pensar, no, esto no va a funcionar para mí porque tengo todas estas objeciones. También si tienen alguna pregunta acerca de esta perfección de la concentración y la meditación. How should you behave if your child gets sick? ¿Cómo actúa? Olga, ¿cómo actúas si tu hija se enferma? Eso me pasa, eso me sucedió en uno de mis retiros. Había hecho 4 retiros de un mes con mi hija y en mi tercer mes de retiro, mi hija, justo en medio del retiro, creo que los retiros son como una caja de chocolates, nunca sabes qué es lo que vas a obtener. Just serve your child. Y esas crisis van a aparecer y lo único que puedo decir es, tienes que servir a tu hijo o a tu hija. Así que llevé a mi hija conmigo al retiro y la tomo como si fuera mi ángel. Y ella me enseña mucho. Ella es la mejor maestra que he podido tener en mis retiros. En mi primer retiro de un mes, ella me enseñó cómo no ser muy dura y no criticarme tanto, no ser dura conmigo misma. Y cuando tu hijo o tu hija se enferma, ella te está enseñando, creo que lo mismo. No tienes que ser muy duro contigo, no tienes que estar empujándote. Necesitas un balance. Incluso con la práctica, necesitas tener un momento entre una y otra cosa, no siempre tienes que empujarte a ti mismo. Así que cuando nosotros tenemos un hijo enfermo, nos estamos dando cuenta que necesitamos un poco de calma, necesitamos calmarnos un poco y no empujarnos a nosotros mismos de manera muy dura. Así que tienes que tener un balance. Como Geshe Michael dijo previamente, tu otra tarea es regocijarte, aprender a regocijarnos de nuestra práctica. Es este balance entre empujarnos un montón, trabajar duro, pero no olvidar regocijarnos y tener diversión cuando estamos haciendo la práctica. What do you mean, Cassie? Would you guide? Rachel, I think they want to know what meditation you were doing, but I'm not sure we have time. In this session. I saw one more question. Nos pedían que hiciéramos una pequeña meditación que estaba haciendo Ola, pero no creo que tengamos tiempo para hacerlo. Anaí, if you want to talk to this, or I can even speak with this. What kind of meditation that I'm do to catch the criticism? ¿Qué tipo de meditación hacemos para atrapar a este crítico interno? Yo hago una meditación después de mis preliminares. Yo observo mi día entero desde el inicio y trato de encontrar qué he estado haciendo, por qué estoy haciendo lo que hago
Y what también I'm saying to myself, qué es lo que me estoy and try diciendo a mí to mismo o a observe, mí like misma y in trato this de moment, observar como en este seeing momento, myself in front of the cuando me mirror. veo a It mí was misma enfrente del after I took espejo shower. So antes de in this meterme a moment, bañar. like Es un when I momento en el que yo spend like time thinking paso about tiempo me, my pensando body, acerca de my mí, de mi clothes and cuerpo, everything. de mi Then ropa I was incluso y todo. reviewing like Y hago una very revisión slowly. muy lenta. And also Y también I think when we are looking creo que for cuando nosotros these moments, estamos buscando estos when you momentos, are in your meditation mientras cushion, estás en like tu cojín de you can meditación, have this slow motion where puedes you can tener see like estos momentos como de en very cámara lenta slowly what is y happening ver in this moment. muy detalladamente qué es lo Because que está all the time sucediendo is en ese happening. momento, We porque cannot está see it, pasando like todo el tiempo. No many lo podemos ver, voices pero and hay many thoughts muchísimas are coming voces y on, muchos and we cannot pensamientos see it all sucediendo the time. dentro de nuestra mente But y no los podemos if we ver practice, todo el we tiempo we claramente. can Así have que this si moment we are practicamos looking for. That's observarlos why en la try to meditación dedicate y tener estos time momentos to de time to buscar qué es work lo que estamos in this pensando y particular tratamos de task. dedicar tiempo Try to a find this trabajar en way to esta improve tarea my particular de self-love. encontrar Yeah. en dónde podemos mejorar nuestro amor propio. Eso va a ayudar. Julia wrote in the chat, how do you engage with your inner critic? Like when the thoughts come up, is it better to like ¿Qué, with it, interact with it, or just observe it? ¿Cuál es como lo que tienes que hacer con tu crítico interno? Yes. ¿Lo ves? ¿Te enganchas con él? Julia, looking for an answer to your question, I'm like, it's all of them. Like En all realidad, different practices can work. tengo Even this teaching, todas las prácticas talks pueden about, funcionar. you know, noticing the inner critic and then replacing a critical Notar thought al with a crítico positive interno y reemplazar este crítico con un pensamiento negativo. and then taking the loss, the Lojong practice of like, let it ripen on me, that all of these negative thoughts. A hacer esta práctica también de Lojong, que sea yo la última persona que sienta esto. Y para mí también fue solamente observar al crítico interno y observarlo de cerca y darme cuenta que era una ilusión, no solamente el pensamiento en sí mismo, el pensamiento era una ilusión y la manera en la que estaba yo reaccionando a eso también era una cosa para auditar y darme cuenta que era una ilusión. Así que ver que estas semillas se están abriendo y que están unas muy cerca de la otra. No es que una sola práctica vaya a funcionar para cada persona, sino que más bien se trata de que quizá aquí estamos viendo personas que llevan años intentando y hay muchísimas formas de abordar esta práctica. Y específicamente en el budismo tibetano tenemos muchas prácticas y tenemos que aprender a escuchar y es muy importante tener un maestro o un mentor con quien tú puedas hablar para saber qué es lo mejor para ti. Y también seguir viniendo a las enseñanzas y aprendiendo estas técnicas. Cuando tú practicas el tiempo suficiente, te das cuenta que tu objeto de meditación ha sido el mismo por 3 años y Tonglen fue una práctica diaria por 7 años y luego la cambié por otra. Y estas transiciones son habilidades que tú vas desarrollando y que yo fui desarrollando mientras hablaba con mi maestro. No sé si quieran compartir alguna última recomendación en los últimos 16 segundos de clase.
No, thank you so much. No, muchísimas Really gracias. beautiful and thank you for beautiful advice. It just maybe Gracias add por las on hermosas as more we recomendaciones. learn the teachings, Aprendan las more enseñanzas. we recognize this inner critic, because sometimes inner critic Es appears like really la mejor manera de darnos concentrate, cuenta que hay un crítico interno y reconocerlo, and you porque can muchas be, veces you el know, you have crítico to interno aparece como believe that inner sonidos critic. y no estás And siendo cuidadoso y no lo crees y no crees en ese crítico interno, hold on a minute. pero mientras más estudias, más te das cuenta y puedes llegar a sostener este minuto en donde te das cuenta que todo está I vacío. just like to add it that the Solamente Mahamudra meditation quisiera for me agregar to que watch la my thoughts meditación is Mahamudra one of para the most observar powerful tool mis to propios observe pensamientos what is going on fue in una de my las cosas mind. que It's utilicé very para saber qué está related because sucediendo. Mahamudra meditation is very deep, but yeah. Bueno, la You can meditación look Mahamudra es it. muy profunda, pero Thank you pueden so much buscar for the aprender de eso en opportunity estas to share enseñanzas. with all of Muchísimas you, gracias and por also la thank oportunidad de you for the compartir con todos opportunity to share ustedes this class with Rachel y and Ola. gracias por Thank you. poder compartir esta clase con Rachel y Ola. Muchísimas gracias. Bye, everyone. Bye. Thanks so much for tuning in. Muchísimas gracias por Whatever conectarse, time zone you're in. sin importar en qué zona horaria estén. Thank you everyone for joining Clive Integrational Class 5. Muchísimas gracias por unirse a la clase 5 de And thank you to our integración de teachers vida. for such a bright and Gracias a meaningful nuestras class. maestras por traernos una clase We tan hope the significativa. reflections offered practical inspiration for daily practice. Por favor, ofrezcan And it feels reflexiones e special to inspiración see práctica teachers from para different su práctica parts of the diaria world coming y together, siéntanse muy especiales. and to feel all of us coming together through this course as well. Y espero que sigamos juntos en este curso. Muchas gracias. Thank you for spending this time with us. Gracias por pasar tiempo con nosotros. See you. Nos vemos. And make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.